tomo la libertad de continuar y ya presentar con mucha alegría a Clemencia, que la acabo de conocer virtualmente. Entonces, la doctora Lilia Clemencia Morales Montejo es docente, investigadora y consultora en sistemas organizacionales independientes. Ella es PhD en sistemas organizacionales en la Universidad de Lincoln, maestría en indicadores de gestión y en análisis de sistema e investigación de operaciones de la Universidad de Aston, en Reino Unido, ingeniería en computación y sistemas de la Universidad de los Andes, Colombia. Tiene intereses profesionales y de investigación enfocados en el diagnóstico, diseño y desarrollo de sistemas de gestión organizacional. Consultora del BIT, del BM de diversas organizaciones, una licenciatura en Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Clemencia también ha desempeñado cargos gerenciales en innovación, emprendimiento y desarrollo de proyectos, estrategia, evaluación y control. Es catedrática de escuelas de ingeniería industrial, de administración de empresas y diseño industrial en varias universidades latinoamericanas como el Instituto Tecnológico en Monterrey, de la Universidad Católica y Universidad Ricardo Palma de Perú y la Universidad de los Andes Javeriana Tadeo y AFIT de Colombia. Es también autora de los libros Evalué la gestión de su empresa más allá de las estrategias y los indicadores, El emprendedor de organizaciones innovadoras y próximamente Estructuración organizacional, un viaje sistémico. Estamos esperando entonces a Clemencia, es el libro, pero el título ya promete bastante. Y Clemencia, te cedo la palabra para poder exponer tu palestra sobre Organizational Structuring a Systemic Journey. ¿Tá? Entonces, tienes 20 minutos, entonces puedes disponer de ese tiempo. Bueno, buenos días, tardes o noches, según donde estemos en este momento localizados. Agradezco a los organizadores, en especial a Germán y a Rafael, por el soporte que me han brindado para hacer posible que mi participación en el Congreso. Y paso a compartir mi presentación. Yo no sé si la presentación la ponen ustedes o la pongo yo. La puede poner usted, Clemencia, sin problema. Bueno, entonces les estaba comentando de que lo básico en el libro ha sido estructura, hablar sobre estructura desde el punto de vista que anteriormente cuando hacíamos consultorías en las organizaciones y tratábamos de hablar de estructura, lo que hacíamos era poner un orden a las partes dentro de un todo. A mí particularmente me tocó participar en el diseño del Sistema Nacional de Salud en Colombia y realmente lo que hicimos fue coger todas las organizaciones que tenían que ver con salud y darles un enfoque sistémico que hasta el momento, en este momento estamos en una coyuntura realmente de poderlo rediseñar, ¿sí? Pero lo interesante es que a partir de esa época hasta hoy ha habido una evolución, no solamente en las organizaciones, sino también en las metodologías y en los, digamos que en las personas involucradas, pues porque ya tenemos más conocimiento acerca de lo que es el enfoque sistémico. En un comienzo, cuando tocó esta asesoría, pues tocaba hacer mucha capacitación. Y lo que yo propongo es como hacer emerger de esa, digamos, de esa primera definición de lo que tenía que ver con estructura, hablar hoy acerca de estructura como un sistema coherente para lograr la articulación de las organizaciones en términos de objetivos, procesos, información y toda la parte de personas o de los múltiples actores que intervienen en la organización empleando metodologías sistémicas. Entonces, para esto, digamos, lo que quiero es hablarles un poquito sobre cómo probar las metodologías, utilizar una organización que en este caso, como trabajo práctico, ha venido probando que estas metodologías en consultorías y en seminarios y cursos
funciona, ¿sí? Y cómo vamos a ver diferentes formas de observar y estructurar las organizaciones desde el punto de vista sistémico, partiendo de que la estructura de la organización representa la formalización de relaciones entre todos los subsistemas de estas organizaciones, utilizar metodologías sistémicas aisladas para poder estudiar la organización, y complementando estas metodologías para que la estructura esté considerando todas este tipo digamos, de teorías que se han desarrollado, como son las metodologías, las visiones, los enfoques y los modelos sistémicos, para que sea posible esta complementación de la estructura organizacional. Reflexionar acerca de esas, que es la organización de la que vamos a hablar, y llegar un poco a unas conclusiones. Bueno, entonces, desde el punto de vista del trabajo teórico aplicado a este tipo de teorías, pues realmente ustedes, y ya con las dos presentaciones anteriores, hemos visto algunas ayudas, digamos, acerca de cómo toda la teoría que se viene desarrollando ha evolucionado y cómo en el momento esa evolución de esas teorías la tenemos que, yo no sé por qué se está pasando los slides, no entiendo. Bueno, estaba hablando, es que no quiero ir paso por paso. Entonces hablábamos primero que todo de esas desde el punto de vista teórico y práctico, y decíamos que lo interesante en esas es que ha sido una organización donde todo este tipo de teorías pues es posible aplicarlas. Entonces, qué pena que aquí yo no sé qué está pasando, pero bueno, ya. Entonces, esa como una entidad consultora se está, digamos, diseñando y diagnosticando constantemente. No entiendo por qué se pasa. Es una entidad consultora comprometida con proyectos encaminados en articular lo público, lo privado y lo solidario. Desde ese punto de vista ha sido muy interesante, porque todo este desarrollo de estructura no solamente se hace internamente en esas, sino que esas, como consultora, ayuda a que las organizaciones que visualizan, ¿sí?, y que trabajan en proyectos relacionados con sectores como el económico, el social, el ambiental y el de salud, que tienen que ver con los objetivos del milenio, pues pueda también aportar a esas organizaciones en las que trabajan, ¿sí? Brinda alternativas para cumplir con los servicios de equidad, calidad y cobertura, con nuevas alternativas para cerrar las brechas entre lo real y lo ideal. Desarrolla interacciones entre los actores que están comprometidos, no solamente internamente, sino a través de todas esas organizaciones, y tiene grandes retos, no solamente en el desarrollo sostenible presente y futuro, sino que en el impacto que puede tener pues, las organizaciones que asesora en el mundo. Bueno, entonces hablaba de las diferentes formas de observar y estructurar las organizaciones. Es importante primero tener en cuenta lo que es el enfoque sistémico, el enfoque sistémico para poder desarrollar cada tipo de metodología de estructuración. En segundo lugar, lo que hacemos es apoyarnos en estructura para poder aplicar todas esas metodologías o modelos sistémicos cuya validación se está haciendo permanentemente y que muchas veces se evalúa a través de indicadores, ¿sí? Cada una de esas metodologías y de esos modelos los vamos a estudiar primero aisladamente, y como tercer paso, cada metodología de estructuración, cuando se utiliza en acción, se va articulando con una metodología de estructuración a manera complementaria, que aquí es lo que yo
pretendo hacer con este libro, llegar a esa metodología de estructuración complementaria para poder garantizar que podemos llegar a una mejor estructura organizacional, que sería una estructura completamente flexible, completamente en red, como decía Rafael, y que nos aportaría pues múltiples beneficios para el futuro. Bueno, entonces lo que yo pretendo en un comienzo es aplicar y desarrollar diferentes metodologías para articular primero que todos los objetivos, los procesos, la información y los múltiples actores, de manera que si como un segundo paso yo complemento estas metodologías, voy a tener una herramienta muy poderosa que me va a ayudar a llegar a la complementación de las metodologías. Bueno, en un primer momento, la primera metodología que vamos a estudiar es la metodología de estructuración basada en objetivos. Esa metodología de estructuración basada en objetivos me permite visualizar la organización como un sistema mecanicista interactivo que logra su máxima contribución en la definición de un plan estratégico o de un plan de acción. Entonces, aquí es muy importante apoyarnos en lo que ha sido la metodología sistémica de gestión interactiva de Wolfing, que era lo que trataba de hacer Wolfing. Primero que todo, definir unos objetivos. Fíjense que si yo considero la organización completamente aislada, donde toda la gente va a tratar de llegar a cumplir los objetivos, ¿sí? Lo que se me vuelve es el sistema mecanicista, donde lo importante es el cómo poder lograr estos objetivos, cuándo y con quién hacerlos, cómo cuantifico los recursos, cómo identifico los supuestos y las restricciones y los cuellos de botella que hay en los recursos organizacionales para poder cumplir con esos objetivos, cómo los monitoreo y los controlo, y basados en esa comparación, debatir sobre los cambios deseables para poder lograr ese plan de acción que me optimiza la organización, especialmente cuando son organizaciones altamente especializadas o organizaciones inteligentes, como estábamos discutiendo anteriormente, ¿sí? Donde cada área de la organización va a tener objetivos claramente definidos y es monitoreada por un nivel más alto de recursividad de donde estemos situados, ¿sí? Cada área está sujeta a un presupuesto en este tipo de metodología, ¿sí? Y hay una separación que hay que tener en cuenta, que es la planificación a corto, mediano y largo plazo, que hoy en día, gracias a la tecnología, se me está volviendo completamente interactiva. Todos debemos buscar hacer lo máximo con el mínimo de recursos asignados, o sea que la organización se vuelve mecanicista, donde todo el mundo va corriendo a que eso sea posible. Entonces, esa es la primera metodología de estructuración basada en objetivos que yo utilizo acá, o sea, ver la organización como un conjunto de objetivos. La segunda metodología es la metodología de estructuración basada en organismos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la metodología de estructuración basada en organismos? Vemos la organización como un conjunto de procesos orgánicos coherentes que incluyen autonomía, coordinación, control, desarrollo y cohesión, ¿sí? Y al ver la organización como un conjunto de procesos orgánicos, lo que estamos haciendo es viéndola como un sistema abierto, ¿sí? Entonces, para poder ver la organización de manera aislada como un conjunto de procesos orgánicos, lo que vamos a hacer es apoyarnos en el modelo del sistema viable de lo que estábamos discutiendo anteriormente, y que creo que aquí en el Congreso, pues muchos ya conocemos en detalle en qué consiste. Pero lo interesante es en ese modelo identificar cada una de las unidades donde vamos nosotros a estar trabajando con los procesos orgánicos para esa organización, entender la función de coordinación, de control, de inteligencia y de política en cada uno de esos procesos y cada una de esas áreas de la organización, conceptualizar el modelo del sistema viable para los diferentes niveles de recursividad que se analizan ahí, y tratar de analizar mecanismos de discreción y autonomía entre cada uno de esos procesos, monitorear y controlar cada proceso con indicadores
que se le pueden definir en ese momento. Entonces, fíjese que aquí es muy importante la evaluación a través de indicadores también. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizando el modelo a través de un lentecito, ponemos, es como si tuviéramos la organización real, la organización ideal, tenemos que tratar de llegar de esa organización real a esa organización ideal a través de un lente, que lo que el lente me va a hacer a mí es tratar de ayudarme a cerrar brechas entre lo real y lo ideal. Ahorita más adelante creo que la siguiente diapositiva les va a ayudar a entender qué es lo que les estoy hablando. Bueno, la tercera metodología es la metodología de estructuración basada en conectividad. Entonces, lo que queremos ver es la organización como un conjunto de sistemas interconectados bajo visiones específicas de objetivos, procesos, valores, apoyados en información. Y para esto me apoyo en la metodología de TOGAF, que, bueno, me imagino que algunos de ustedes han hecho administración, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con estructuración basada en organismos a través de el Open Group, que es el de arquitectura empresarial, y esas arquitecturas empresariales, pues de una u otra forma, pues nos llevan a ofrecer servicios de adaptabilidad del entorno, y que nos dicen que lo básico acá es tener una organización donde los datos y la información van a estar completamente organizados, ¿sí? Y que tenemos que adaptarnos al entorno con esa tecnología que tiene que ser completamente estructurada, y para la cual nosotros pues vamos a tener que diseñar una serie de arquitecturas, ¿sí? Como son las arquitecturas de negocio, la arquitectura de la parte tecnológica, la parte de, bueno, digamos que lo ideal acá es poder analizar la información, poder organizar todos los datos en información de una manera coherente que me sirva realmente para que los datos sean interconectados bajo esas diferentes visiones específicas. Bueno, entonces la cuarta metodología que vamos a utilizar es la metodología de estructuración basada en multiactores. ¿En qué consiste? En ver la organización como un conjunto de actores, ¿sí? Completamente aislada, donde lo que tratamos de hacer es explorar situaciones problemáticas entre esos actores, y que realmente me sirva para poder explorar situaciones donde hay problemas o hay situaciones problemáticas, considerando los sistemas políticos y las culturas de las organizaciones. Y para eso nos vamos a respaldar en Checkland. Entonces, ¿qué es lo que hace la metodología de estructuración basada en multiactores? Realmente, al considerar la organización como un conjunto de actores, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de implementar cambios necesarios dependiendo de las situaciones problemáticas en que esté involucrada los actores en la organización, y que realmente dependen mucho de la cultura organizacional y los valores de cada uno de los actores involucrados. Los valores son fundamentales en el funcionamiento de las organizaciones, porque además pues me ayuda a que con el apoyo de la alta gerencia, ¿sí?, sean posibles cambios factibles y deseables que puedan alcanzarse e implementarse en consenso entre estos actores. Entonces, recordemos un poquito, lo primero que tratamos de hacer acá es ver la organización como un conjunto de objetivos basados en lo que ha sido el modelo o la metodología sistémica de gestión interactiva de Wordfield. Ver la organización como un conjunto de procesos donde lo importante es el modelo del sistema viable que nos ayuda como soporte a que eso sea posible. La metodología de estructuración basada en conectividad,
que define la organización como un conjunto de sistemas interconectados, ¿sí? Y pasamos también la metodología basada en multiactores, que nos permite ver cómo es esa definición. Bueno, entonces tenemos, aquí recordando, tenemos metodologías completamente aisladas, una organización real, una organización ideal, y a través de esos lentes, donde está cada uno de los modelos basados en objetivos, que es lo que tratamos de hacer, alcanzar los objetivos de la organización. Basados en organismos, lo que tratamos de hacer es sobrevivir y adaptarnos a un entorno dinámico. Basados en conectividad, lo que tratamos de ver es la agilidad y la flexibilidad que tiene la organización para el manejo de la información. Y basados en multiactores, lo que tenemos que hacer es satisfacer las necesidades de todos los actores que están involucrados. Entonces, fíjense que hasta el momento lo que hemos hecho es ver la organización, estructurar la organización con cada una de esas metodologías independientemente. Ahora lo que vamos a hacer es ir complementando esas metodologías. Entonces, aquí es donde yo hablo de una nueva, digamos, metodología, que es una metodología basada en complementariedad. Entonces, lo que vamos a hacer es complementar esas 4 metodologías aisladas en un proceso interactivo, que lo que hace es que produce una acción sinérgica, en la organización, ¿sí? Donde la interrelación y la integración de las 4 metodologías de estructuración se consideran y nos permite llegar a una mejor planeación y evaluación organizacional, ¿sí? Y aquí es interesante el dilema que hay entre estructura y estrategia. Se requiere integrar las diferentes metodologías de estructuración, especialmente para formular estrategias. Digamos que la idea es que a través de esa complementariedad lo que se van son generando circuitos que permiten mejorar la observación y la comprensión de las variables críticas de la organización, ¿sí? Y al final poder llegar a un metaaprendizaje resultado de una mejora continua que produce un rediseño de esa estructura. Entonces, esa multitud de interacciones y de bucles que se van produciendo a través de poder converger a llegar a la mejor estrategia, ¿sí? Se convierte realmente en un método heurístico, ¿sí? Que nos permite formular, desarrollar, implementar y medir las estrategias, donde la estrategia va a ser un proceso completamente sistémico que nos van a ayudar a hacer prospectiva con el fin de identificar a la organización que nos gustaría llegar, ¿sí? Validando, primero que todo, llegando a aprendizajes a través de esos bucles, donde lo primero es validar la estructura actual, poder desarrollar esa estructura comparando el mundo real con el mundo ideal y poder llegar a un mejoramiento como un tercer ciclo de aprendizaje. Entonces, lo interesante acá es cómo ir articulando la organización y adoptando cada metodología para lograr que esto sea posible, ¿sí? Y esos bucles, pues, de aprendizaje están completamente relacionados primero con la validación de los indicadores, donde cada indicador tiene un comportamiento sistémico que se requiere analizar la multitud de variables, sus valores y sus interrelaciones para que eso sea posible, a través de criterios de medición, ¿sí? A través de índices que controla, digamos, lo que son los recursos cuando hay limitaciones, cuellos de botella y restricciones. Un segundo bucle que tiene que ver con tratar de llegar a la mejor estrategia, ¿sí? A través de toda esa integración de estas metodologías. Y un tercer bucle que es el que me va a permitir el mejoramiento de la estructura, articulando la organización a través de toda esta gama de metodologías de estructuración. Bueno, entonces les quiero contar un poquito cómo ha sido o qué ha pasado con esas a través de poder aplicar ese tipo de metodologías, que es realmente mi objetivo, ver cómo se transforman las organizaciones.
Realmente esas, digamos que se ha permitido a través de este tipo de metodología poder utilizar el pensamiento desarrollado y profundo para mantener esa estructura organizacional, ¿sí? Busca cumplir con su responsabilidad económica, social, ambiental y de salud a través de todo este tipo de aprendizaje. Y lo interesante es que, como les decía, que la ventaja de trabajar con una empresa como esas, que es consultora y que tiene un impacto en las empresas en las que hace consultoría, pues es posible replicar el ejercicio en esas unidades estratégicas que está realmente organizando y genera procesos participativos de los individuos internamente y externamente, extendiendo, digamos, tratando de entender mucho más allá, ¿sí? Los sectores económicos donde trabaja, pues porque realmente, como les decía, que tenía que ver con economía, ambiente, salud, toda la parte social, pues ha habido unas discusiones muy interesantes que hace que estas estructuras puedan ser implementadas. Bueno, ¿qué más les podría yo aportar acá? Porque creo que el tiempo se acabó, pero como les decía, lo importante es como dejarles una inquietud y todos los desafíos que hay para el futuro acerca de este tipo de aplicaciones sistémicas a las organizaciones y que ponen a disposición una gama completa de metodologías de estructuración que enriquecen las organizaciones y que nos puede servir para los dilemas que enfrenta hoy el mundo, especialmente, digamos, a través de los objetivos del milenio que deben reorganizarse para que sean factibles, como hablar de salud versus economía, de medio ambiente versus economía, etcétera, porque son completamente interdependientes y que nos permiten también llegar ojalá, a un crecimiento económico donde entendamos mejor la equidad social y el manejo adecuado de los recursos para que garantizar una mejor calidad de vida, ¿sí? Y pues ojalá estos objetivos del milenio nos ayuden a la recuperación mundial en la coyuntura actual en que nos encontramos. Bueno, creo que esto era lo que les quería contar. Yo no sé si habrán preguntas, pero básicamente espero haberlos dejado con la inquietud para el futuro. No sé si... Ok, Clemencia, muchas gracias. Una excelente exposición y claro que sí, que nos has dejado con inquietud de ver tu próximo libro. Nos has dado un pequeño spoiler, como dicen mis hijos, ¿no? Contándonos de qué se trata. Yo voy a abrir la palabra a los asistentes. Si alguien desea manifestar por el chat o abrir el micrófono quien está en línea. Gracias, Carmen, gracias Clemencia. Gracias Carmen por recordarme, habla Ricardo. Gracias Clemencia por tu notable exposición y el mostrarnos una multimetodología, ¿sí? Que se basa en otras 4 para armar toda una serie de rizos de aprendizaje. Entiendo que básicamente lo que dijiste se refiere a organizaciones estatales, ¿sí? Porque mi pregunta viene cuando tanto en la metodología de Warfield como en la de, como en la siguiente, digamos, en la cual parten de una clarificación de los objetivos. Mi pregunta es, ¿siempre es fácil encontrar los objetivos en las organizaciones? Porque en mi experiencia, digamos, de consultoría, normalmente ha sido muy difícil poder establecer claramente cuáles son los objetivos de los sistemas o de los subsistemas, ¿verdad? A veces algunas personas lo tienen claro, pero no todos los miembros de las organizaciones. Si nos pudieras aclarar algo al respecto, te agradecería mucho.
Bueno, primero que todo, Ricardo, quiero decirte que si es Ricardo el que está hablando, ¿no es verdad? La pregunta es de Ricardo Barrera. Bueno, no sé. De todas maneras, lo importante acá es que no solamente se ha aplicado este tipo de metodologías en organizaciones estatales. Acá realmente para mí ha sido interesante es que la organización siempre ha sido el laboratorio en todas mis consultorías, en la parte de investigación, en la parte académica. Y desde ese punto de vista, el laboratorio, pues he tenido oportunidad de tener organizaciones tanto estatales, privadas, todo lo que tiene que ver con organizaciones solidarias, que también ha sido muy importante en los últimos años de cómo ha venido la evolución de las ONGs y cómo esas ONGs deberían cuando tú dices que es muy difícil encontrar objetivos, yo creo que en esas ONGs es en las que es más complicado encontrar objetivos porque son organizaciones que hay que como que enseñarles a los ejecutivos a ser solidarios y a las organizaciones solidarias a ser realmente eficientes desde el punto de vista de compararlas con las organizaciones privadas, ¿sí? Toda la evolución de lo que ha sido la planeación estratégica en las organizaciones, que ya llevamos unos cuantos décadas, ¿sí? No es fácil, pero todo depende del compromiso de las personas y del compromiso de la alta gerencia. Entonces, creo que de todas maneras en las organizaciones estatales y de las organizaciones, de este tipo de organizaciones, más que todos los lineamientos están dados a través de normas estatales sí, entonces no sé hasta qué punto de vista se puede decir que es más difícil o que es más fácil, ¿sí? Pero yo he encontrado que realmente en las organizaciones que es más complicado es en las organizaciones solidarias. No sé qué opinan ustedes, pero esa ha sido mi experiencia. Bueno, aquí en cuanto a la complementariedad de las metodologías, pues sí ha sido interesante, pues referirme un poquito a lo que ha sido el background en la universidad. Yo he estado trabajando directamente con Michael Jackson y ellos han trabajado en lo que es la intervención total de sistemas en la TSI, que es esa metodología como que fueron los primeros pasos para hablar de complementariedad. Y todo lo que tiene que ver con Critical System Thinking, que es saber qué metodología emplear, en qué momento y en qué tipo de organización. Y creo que ahí hay muchas cosas que aprender, porque lo interesante es que si nosotros trabajamos con una sola metodología, seguramente la estrategia con a la que vamos a llegar va a ser una estrategia, digámosle, que un poco coja, ¿sí? Porque realmente una de las cosas importantes es poder llegar a la complementación. Entonces, pues esa es la inquietud que quiero dejarles a ustedes de cómo complementar ese tipo de metodologías sistémicas. Y me parece, espero haber contestado tu pregunta, no sé. Ok, muchas gracias, Clemencia. Infelizmente voy a tener que no abrir más preguntas, pero Ricardo Barrera, te digo que me gustaría conversar contigo después, porque, y eso le iba a comentar a Clemencia también, que en mis incursiones hay un investigador americano que nada tiene a ver con pensamiento sistémico y sí con multicriterio, que él tiene un libro llamado Value Focused Thinking, que es pensamiento enfocado en valores. Y con ese sí yo lo trabajo también para definir valores, inclusive los indicadores que comentaste para validación, que me pareció fantástica esa idea, Clemencia. Eso yo no lo había entendido. Lo usaba para multicriterio, pero para como un indicador de validación es fantástico. Entonces, tu ponencia realmente me amplió un poco el panorama mucho más de esa multimetodología que Ricardo comentó. Bueno, Gracias. sí, fantástico, Clemencia. Gracias por todo.